Yo voy a hablar un poquito más amplio de lo que han hablado los compañeros frente a la situación y a la problemática que se presenta en La Pradera, porque ya lo han hecho de manera extraordinaria, ya el gerente también expuso y ya los otros compañeros lo han hecho también de manera indicada. Yo creo que el problema de Envarias viene desde atrás, desde el momento que Empresas Públicas de Medellín adquirió Envarias. Desde ese momento inició mal el tema porque a Medellín, EPM, y cuando se hizo ese negocio, se planteaba que Envarias iba a ser una lanza estratégica para Empresas Públicas de Medellín, para todo lo que se venía frente a la economía circular, que Envarias iba a ser completamente estratégica, y eso no es verdad. Envarias para Empresas Públicas de Medellín es un encarte y no es estratégica, no está dentro de sus planes más importantes, y eso es una realidad. Cada vez que uno escucha al gerente de EPM, lo único que no habla es de Envarias, porque EPM es miope frente a lo que sucede frente a la economía circular. Entonces, lamentablemente, no solamente Envarias no es estratégica, sino que dejaron un grave problema, porque EPM ni siquiera quiso asumir todo el pasivo pensional de Envarias y se tuvo que crear la PEP para que administrara unos bienes que tenía Envarias para empezar a pagar todo ese pasivo pensional. Hoy nos tienen un grave problema esa circunstancia, gerente, la PEP, porque parte de esos lotes que tenía Envarias es donde está hoy la central ganadera, de donde Medellín se surte de todos estos cárnicos para poder subsistir, para poder tener soberanía alimentaria, y hoy ya esa central ganadera la han empezado a desgranar para poder pagar esos pasivos pensionales. Aquí no se ha hablado del problema que pueda llegar a suceder si esa central ganadera se va. Lo mínimo es que el precio de la carne en Medellín se triplica, y así tenemos ese problema. Entonces, lamentablemente, EPM dejó viviendo a Envarias con el mínimo vital. O sea, Envarias hoy funciona con lo mínimo. Hoy Envarias no está innovando, hoy Envarias solo funciona, vaya, recoja basura y lleve al relleno tradicional. Así lo dejó EPM, porque si EPM viera el potencial que tiene Envarias y toda la economía circular a nivel mundial, Envarias hace rato estaría en las tecnologías que nos han venido exponiendo hoy. Y es que, como lo veíamos con la EDU, que la EDU es alérgica a la licitación pública, José Luis, Envarias es alérgica a la economía circular, es alérgica, no le gusta la economía circular y no le gusta implementar nuevas tecnologías, porque ya están más que probadas. Aquí creo que mostraron 3, 4, ¿cuántas más existen, Andrés? Usted que ha estudiado el tema, son muchísimas, y Envarias no ha querido, o no ha querido EPM. Entonces, hoy yo digo que Envarias es alérgica a la economía circular y lamentablemente la tienen viviendo al mínimo. A pesar de eso, Envarias técnicamente funcionaba muy bien, y funcionaba muy bien por el personal que tiene, por estas personas, por esta fuerza naranja que sale todos los días a hacer un trabajo que es bien difícil, bien complejo, que no todo el mundo es capaz de hacer lo que estos héroes hacen y lo que hacen en la parte administrativa. Pero eso era Envarias hasta el 2019, porque lamentablemente Envarias decidieron por primera vez volverla un garajillo político. Por primera vez metieron a Envarias, después de que había entrado a Empresas Públicas de Medellín, otra vez a la dinámica política que tiempo atrás la acabó, y la entregaron a políticos. ¿Qué implicó eso? Que aunque todos estos berracos tan valientes salían todos los días, la parte directiva estaba en otro cuento. Porque cuando usted le entregan eso, Farley, a grupos politiqueros, buscando cómo sacarle rédito económico y político, pues no hay empresa que sirva, no hay empresa que funcione, así ellos salieran todos los días a hacer su trabajo. Lo primero que generaron fue desconectar Envarias con la ciudad. Porque es que la basura no se tira sola, porque es que los basureros que vemos en Medellín no nacen de la tierra, son personas que lo están tirando porque se perdió la cultura
de la tacita de plata en Medellín. Era tan fuerte como la cultura metro. La cultura de la tacita de plata era tan fuerte como la de la cultura metro. Y aquí la gente no tiraba basuras en la calle porque amaba profundamente la ciudad. Eso fue uno de los primeros daños irreversibles que generó la administración pasada, que ya la gente perdió el sentido de pertenencia por su ciudad y lo que se sentía era tener una tacita de plata. Adicionalmente, en las comunas hace rato vienen pidiendo más conexión con Envarias. Aquí tenemos un concejal que permanentemente habla del tema. En las comunas de Medellín de la 1 a la 8 hay muchas dificultades frente a la recolección de basuras por las vías de acceso, porque lamentablemente los carros, como son tan grandes, pues en el recorrido son capaces de generar 3 y 4 horas de tacos. Y en varias no ha tenido como política o la alcaldía de empezar a adecuar una cantidad de espacios que se necesitan Farley para que las personas de las comunas 1 a la 8 y la 13 puedan depositar sus residuos en un lugar donde el carro pueda llegar, y es muy difícil, pero no había buena voluntad en varias. Yo recuerdo que había un problema muy grande en la comuna 3, que tratamos de generar una mesa de trabajo para que en varias modificara el horario de la recolección de basura. Eso fue concertado con la comunidad, con el sector de transporte público y con todo el mundo, y estaba funcionando. Con dificultades, sí, porque por la noche esas comunas de la 1 a la 8 y la 13 se vuelven unos parqueaderos y se vuelve un tema muy difícil. Pero hoy está otra vez gritando la comunidad de que se demora hasta 3 y 4 horas cuando entra un carro en varias. Otra vez ustedes tienen que abrir el diálogo con la ciudad, ustedes no se pueden desconectar de la ciudadanía, que otra vez les está pidiendo: venga, revisemos esta circunstancia que está supremamente difícil. ¿Qué significa que hayan entregado la empresa a la politiquería? Pues que hay una cosa urgente que había que hacer, que es la estación de transferencia, hace cuántos años, que creo que valían 100.000 millones de pesos, y se pusieron a inventarse un piloto de 7 años, oiga pues profesor, piloto de 7 años, por el doble de la plata, 200.000 millones de pesos, de un cargue lateral que solo puede funcionar, profe, como en 3 o 4 comunas. O sea, lamentablemente la empresa nos la metieron en una grave intención de corrupción. A mí no me digan que ahí no hay gato encerrado. Ahí hay gato encerrado y todos lo sabemos, y aquí se ha denunciado muchísimo. Yo no sé usted aquí, gerente, qué va a hacer para que pueda tumbar eso. Eso hay que tumbarlo dentro de las capacidades jurídicas que tenga. Eso es una defecio, gerente. Es importante que usted logre tumbar eso y se vuelva a concentrar en la estación de transferencia que necesita en varias, y de verdad en la economía circular, o sea, en el aprovechamiento que hacen varias es mínimo. Yo fui ponente de la política de economía circular en el periodo pasado, y la que menos mostró ganas de implementar eso fue en varias. De verdad, ya hay que evolucionar. ¿Hace cuánto evolucionó el mundo? Y Medellín ni siquiera ha pasado del 11% de la tasa que recoge de los residuos para reciclaje. Hoy en varias no habla con los recicladores de Medellín. Hoy no hay sinergia con las secas de Medellín. La que tiene que liderar eso es en varias. ¿Quién más va a liderar todo el tema de la economía circular y de los recicladores de Medellín si no es en varias? Los recicladores de Medellín los ven como enemigos, y eso no puede ser posible. En varias tiene que liderar todo este trabajo mancomunado con todos estos grandes seres humanos que están trabajando, que están haciendo una petición supremamente válida que la acaba de decir Leticia. Hay que avanzar en eso. O sea, EPM ha perdido también ese sentido social. Ya es solo pensando que le deja plata. No, es que EPM y en varias tiene que dejar rédito social. Para eso fueron creadas. Por eso tienen que analizar lo que les está diciendo Leticia. Por eso tienen que hacer sinergia con los recicladores y no darles más la espalda en este tema. Y miren la irresponsabilidad, y les pido 3 minutos por favor, en la que nos metieron en varias en la administración pasada, que qué sinvergüenzas tan irresponsables. Usted nos acaba de decir que estamos con garantía de la deposición de los residuos en la medida que ustedes vayan haciendo los arreglos y la ampliación del vaso.
O sea, si ustedes no logran hacer eso, Medellín no tiene dónde depositar eso. O sea, miren qué grado de irresponsabilidad, cómo dejan la ciudad al borde de una crisis sanitaria, porque usted nos está diciendo, si nos va bien y nada sale mal, que logremos poner a disposición la Piñuela en diciembre, si logramos con las primeras adecuaciones del vaso, ¿cómo es que se llama? Altair, y si hacemos la segunda ampliación, llegamos a, ¿y qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? Más 45 municipios que están depositando allá. Eso es un grado de irresponsabilidad impresionante de la administración de Daniel Quintero, que dejaron la ciudad al borde del colapso. Y ya una vez habían perdido las elecciones, iban a generar la situación. Después de las elecciones, iban a permitir que se estallara el vaso y la crisis sanitaria para entregarle eso a Federico. Así eran de irresponsables la administración anterior. Bueno, si en varias después de esto decide seguir siendo alérgico a la economía circular y a todas estas nuevas tecnologías que hace rato se crearon, ¿qué plan B hay? Bueno, en el 2029 se acaba la pradera, ¿qué plan B hay? Porque dicen, no, eso está muy lejos, eso le toca a otra administración, pero no hay plazo que no se venza. En el 2002 que estaba arrancando la pradera, ¿quién iba? No, por allá en el 2020 miramos qué hacemos, ya llegó el 2024, ¿qué hacemos? Profe, ¿qué hacemos? Pues la solución tiene que ser las nuevas tecnologías, pero si en varias no lo hace, ¿qué plan B hay? Gerente, usted es una persona supremamente bien reputada en esos temas técnicos, tiene una gran responsabilidad, tenemos mucha confianza en usted, pero gerente, le voy a decir una cosa, en varias hasta el 2019 vivía con lo mínimo, en el periodo anterior la entregaron a la politiquería y a la corrupción. Hombre, que sea usted el gerente, que no la vuelva nomás a lo mínimo, entienda el potencial que tiene en sus manos y detone la economía circular en Medellín, detónela. Que si usted detona la economía circular en Medellín, no solamente vamos a vivir de manera más sostenible, que la ciudad lo está pidiendo a gritos y el mundo lo está pidiendo a gritos, sino que habremos encontrado una gran fuente de recursos para la ciudad. Si Empresas Públicas de Medellín no considera en varias, si Empresas Públicas de Medellín no considera en varias valiosa y estratégica, es mejor que en varias tenga vida propia. Porque es muy difícil uno vivir pegado a una matriz, a un grupo matriz que no le para bolas, porque como EPM solo funciona hoy lamentablemente con el cash, y en varias no le funciona, no le da cash, la tiene por allá arrumada. Pues hombre, si a Empresas Públicas no le sirve, venga, busquemos cómo le damos vida propia en varias, que entienda el potencial que tiene en sus manos. Pero no dejemos más en varias ahí tirada, metida en el closet de Empresas Públicas sin importarle. Cuente con nosotros en lo que podamos servir a la empresa, la gratitud inmensa con todo este ejército de enamorados de Medellín, que son unos berracos. Pero devuélvale a Medellín el orgullo y la cultura de ser la tacita de plata, la ciudad más limpia de Latinoamérica. Muchas gracias, señor gerente, muchas gracias, señor presidente.